En esta ocasión vamos a resolver el examen de admisión a la UNI 2024-1, la parte de química. Dice, se desea preparar 5 litros de una solución de ácido fosfórico 1 mol por litro, que posteriormente se utilizará para preparar un fertilizante fosfatado. Hay el volumen en mililitros que debe medirse de una solución concentrada de ácido fosfórico al 80% en masa y densidad 1.53 gramos por mililitro en la preparación de dicha solución. Masa molar en gramos por mol del ácido fosfórico es igual a 98. Bien, empecemos. Acá tenemos una solución que sí nos dan la concentración, pero no nos dan en las unidades de molaridad, sino nos dan en otras unidades. Pero es una unidad de concentración. O sea, la densidad 1,53 gramos por mililitro es una forma de concentración que está al 80%. Pero la vamos a pasar a moles, a molaridad. Y nos piden qué volumen de esa solución de dicha concentración vamos a utilizar para poder preparar finalmente una solución que tenga 5 litros de volumen y esté a una concentración de 1 molar. Bien, vamos a hallar la molaridad de la primera solución. Tenemos otra forma de concentración que es 1,53 gramos por mililitro de solución. En este caso sería gramos de solución por mililitro de solución, que es la densidad. Pero si yo le aplico el 80% que dice en masa, ¿qué quiere decir? Que de esos 1,53 gramos, el 80% son gramos de ácido fosfórico por mililitro de solución. Entonces a 1,53 yo lo multiplico por su porcentaje en masa, que es 0,8, y me salen los gramos de ácido fosfórico por mililitro de solución. Y luego comienzo a aplicar factores unitarios. A estas conversiones se le llaman factores unitarios, porque en el fondo son uno, ya que son dos cantidades iguales, divididas entre sí dan 1. Pero lo que pasa es que están en diferentes unidades, por eso es que uno ve que no da 1, pero en el fondo sí da 1, porque son lo mismo. Una cantidad dividida entre sí mismo da 1. Y por eso se llama factores unitarios. Entonces multiplicamos por, yo quiero que se vaya a mililitros, porque quiero que parezca litros, ya que molaridad es mol por litro. Entonces pongo 1000 litros arriba y pongo 1000 mililitros es igual a 1 litro. Es un factor unitario. Por, ahora yo quiero que se vaya a gramos para que aparezca mol. Entonces pongo la masa molar, que es 1 mol, es 98 gramos. Y el gramo lo pongo abajo para que se vaya a gramos con gramos. Y me quede arriba solamente en moles. Entonces finalmente queda mol por litro, que es molaridad. Efectuando nos sale 12,49 moles por litro, que esa es la molaridad. Luego aplicamos la fórmula de diluciones, molaridad 1 por volumen 1 es igual a molaridad 2 por volumen 2, donde en realidad en el fondo se está diciendo que el número de moles se debe mantener, porque lo que se ha echado es agua, y el agua no altera el número de moles que hay acá. Bien, entonces la molaridad 1, ahora ya la conocemos, es 12,49, volumen 1 lo desconocemos, molaridad 2 es 1, la respuesta sale 0,400 litros, que es 400 mililitros. Dadas las proposiciones para los siguientes sistemas en equilibrio a una cierta temperatura, y nos dan estas reacciones, nos preguntan, para el sistema, y nos dan esta reacción, el valor de la constante de equilibrio es Kp es igual a 1 sobre K1. Bien, analicemos. Esta reacción que nos están pidiendo es esta misma reacción, pero en sentido inverso. 2NO2 está acá, 2NO2, 2NO está acá y oxígeno molecular está acá. Entonces es la misma reacción pero escrita en sentido inverso. Se dice que la constante de equilibrio, acá he copiado la reacción original, que tiene un K1, que le llaman el Kp K1, que tiene la siguiente constante de equilibrio. Sabemos que la constante de equilibrio es la concentración de los productos elevados a sus respectivos coeficientes, o sea, 2NO2, la concentración de NO2 elevado al cuadrado, entre el producto de cada una de las concentraciones de los reactantes también elevados a sus respectivos coeficientes. El NO, el monóxido de nitrógeno elevado al cuadrado, con el oxígeno molecular elevado a la 1. Y aquí se encuentra. Este es el
la constante de equilibrio para esta reacción. Si yo invierto la reacción, ¿qué sucede? Ahora estos que fueron los reactivos son los productos. Entonces yo coloco nuevamente NO al cuadrado, oxígeno a la 1. Y acá está, entre NO2 al cuadrado. Y si me fijo, esta de acá es la inversa de esta. Y esa es una propiedad de las constantes de equilibrio, que cuando se invierte la reacción, la constante queda invertida. Entonces esto es verdadero. 2. Si se multiplica por 2 la ecuación 2, el valor de la constante de equilibrio es Kp es igual a 2 por K sub 2. O sea, te está diciendo que si tú multiplicas por 2 la ecuación, la constante queda también multiplicada por 2. Eso es falso. Veamos. Yo tengo acá la constante de equilibrio de la ecuación 2, que es 2 moles de dióxido de nitrógeno en equilibrio con 1 mol de tetróxido de dinitrógeno o tetraóxido de dinitrógeno. Bien, si yo multiplico por 2, ¿dónde es su constante? Donde su constante es esta, ¿no? La concentración de los productos a la 1 por la concentración de los reactivos, en este caso el dióxido de nitrógeno, al cuadrado. Si yo multiplico por 2, acá está la ecuación por 2, todo por 2, entonces la nueva constante será el tetraóxido de dinitrógeno al cuadrado entre el dióxido de nitrógeno a la cuarta. 2 por 2, 4. Para acá. Y como vemos, esta ecuación es la anterior, pero elevado al cuadrado. Entonces, cuando yo multiplico por 2, en realidad la constante de equilibrio no queda multiplicada por 2, sino más bien queda elevado a un exponente al cual lo multiplicaste. Si lo multiplicaste por 2, entonces elevado a la 2. Si lo multiplicas por 3, entonces el nuevo K sería el anterior elevado a la 3. Propiedad de las constantes de equilibrio. Entonces esto es falso. La constante de equilibrio para el sistema, y nos dan esta reacción, es K1 por K2. O sea, la multiplicación de la constante 1 por la constante 2. Veamos, la constante, acá estamos en la ecuación primera que lo hemos colocado acá, y aquí está la ecuación número 2 que lo hemos colocado acá. Cada uno tiene su propia constante de equilibrio. Vemos que la ecuación que nos pide resulta de sumar estas dos ecuaciones. Si yo sumo estas dos ecuaciones, como si fuese una ecuación matemática, se va el de la derecha con el que está a la izquierda. Y nos queda este más este es igual a este, que está acá abajo. Bien, se han ido estos dos. Entonces, analicemos esto. ¿Cuál fue la constante 1? Era esta concentración de dióxido de nitrógeno al cuadrado entre las concentraciones de los reactivos del oxígeno molecular a la 1 y del monóxido de nitrógeno a la 2, que se encuentra acá. ¿Y cuál era la constante de equilibrio de la segunda? Era este producto a la 1, concentración de este producto a la 1 entre concentración de este reactivo al cuadrado, que se ha colocado acá. Si yo las multiplico, vemos que se van estos dos y nos queda exactamente la constante de equilibrio de esta ecuación. Tetraóxido de nitrógeno a la 1 entre oxígeno molecular a la 1 entre la concentración de monóxido de nitrógeno al cuadrado, que se encuentra acá. Entonces, efectivamente, es una propiedad de las constantes de equilibrio que cuando se suman las reacciones, la nueva constante es la multiplicación de las reacciones, de la constante de equilibrio de las reacciones anteriores. Entonces la constante de equilibrio para esta reacción será la constante de la primera por la constante de la segunda. Verdadero. El hierro se produce de la reacción de la hematita con monóxido de carbono en un alto horno. Si esta reacción se lleva a cabo en un recipiente cerrado, se alcanza el siguiente equilibrio. Y nos dan esta reacción. Donde tenemos aquí sólido, aquí tenemos un gas, el monóxido de carbono, acá tenemos otro sólido y acá tenemos otro gas. Al respecto, seleccione la alternativa que contenga las reacciones que aumentan el rendimiento de la reacción. Y nos dan tres alternativas. Bien, la primera es aumentar la presión.
Bueno, acá se aplica el principio de Le Chatelier. ¿Qué dice Le Chatelier? Que cuando a un equilibrio tú le afectas ya sea por presión, por temperatura, pero le afectas el equilibrio, entonces el sistema va a tender a contrarrestar ese efecto. O sea, va a tratar de hacer lo opuesto a lo que tú estás haciendo. Pero si nosotros le aumentamos la presión, el sistema va a tratar de disminuir la presión. Para disminuir la presión, ¿cómo lo hace el sistema? Bueno, sabemos que la presión está relacionada directamente con el número de moles. A mayor moles, mayor presión. A menor moles, menor presión. Entonces, si nosotros queremos que el sistema, o el sistema en realidad va a tratar de bajar la presión, entonces lo que va a hacer el sistema va a tratar de bajar el número de moles. Pero esta presión lo da las moles de los gases, porque son los gases los que ejercen presión. Entonces, este sólido no ejerce presión, ni este sólido tampoco ejerce presión. Entonces, en el equilibrio solamente la presión la ejercen este reactivo y este producto, que están en equilibrio. Y vemos que acá hay 3 mol en el lado de la izquierda de los reactivos y 3 mol en el lado de la derecha de los productos. Entonces, el sistema no tiene hacia dónde irse para poder aumentar el número de moles. Porque si se va hacia la derecha, aumenta en 3 moles y se va a la izquierda, lo mismo, en 3 moles. Entonces, no hay una dirección definida a dónde ir. Por lo tanto, el sistema se va a mantener en el mismo equilibrio que estaba. No se mueve ni a la derecha ni a la izquierda. No puede contrarrestar esa presión. Se mantiene igual. Entonces, por lo tanto, no aumenta la cantidad de productos. ¿Por qué? Porque nosotros queríamos que aumente el rendimiento. ¿Y cómo se nota el rendimiento de una reacción? Aumentando la cantidad de productos. Y entonces esto no va a aumentar la cantidad de productos, se va a mantener. Parte 2. Disminuir la temperatura. El sistema va a tratar entonces de hacer lo contrario, de aumentar la temperatura. Si nosotros vemos acá en esta ecuación, quien da la temperatura es el calor. Y esta es una reacción endotérmica, donde el calor está en el lado de los reactivos. Entonces el sistema consume calor. Por lo tanto, si yo quiero aumentar la temperatura, el sistema tiene que ir de derecha a izquierda, o sea, consumir productos para dar reactivos, porque los reactivos el calor está justamente en el lado de los reactivos. Entonces, generar más reactivos. Entonces, el sistema va a ir hacia la izquierda, hacia el lado reactivo, generando más calor para aumentar la temperatura. Entonces, no se va a generar más productos, se generan más reactivos, que no era lo que yo deseaba. Y luego aumentar la concentración del monóxido de carbono. Bien, veamos, el monóxido de carbono es un reactivo. Entonces, si el sistema, digamos, si el efecto ha sido aumentar la concentración del monóxido de carbono, el sistema va a tratar de disminuir la concentración de monóxido de carbono. Entonces, vemos que aquí este monóxido va a tratar de consumirse para poder disminuirlo. Y se va a ir de la izquierda de los reactivos hacia la derecha de los productos, generando más CO2. Y CO2 es uno de los productos, ¿no? Entonces se va a generar más CO2 y también más fierros, ¿no? Que son la zona de los productos. Por lo tanto, al generarse más productos, se aumenta el rendimiento de la reacción. Entonces la alternativa es la 3. Si a 10 mililitros de una solución de hidróxido de potasio 0.22 moles por litro se adiciona 100 mililitros de agua, calcule el pH a 25 grados centígrados de la solución resultante. Dato logaritmo de 2 es 0.3. Bien, hacemos un gráfico, tenemos aquí una solución de 10 mililitros de una concentración inicial que es 0.22 moles por litro y le vamos a echar 100 mililitros de agua. Al echarse 100 mililitros de agua, se trata de una dilución y el volumen final será 10 que había más 100, 110 mililitros. A una nueva concentración 2 que va a resultar una nueva concentración 2 que no la conozco, que es justamente lo que necesito averiguar. ¿Cuál es la nueva concentración? Antes era 0.22, sabemos que la nueva concentración al ser diluida debe ser menor. Bien, hacemos los cálculos. Sabemos que la fórmula de diluciones es molaridad 1 por volumen 1 es molaridad 2 por volumen 2, pero también podemos usar cualquier unidad de concentración. En este caso, justamente la concentración que vamos a usar es
la molaridad porque nos da moles por litro. Bueno, sería 0.22 por volumen 1, que es 10. Acá no necesariamente tenemos que usar litros, podemos usar cualquier unidad, en este caso 10 mililitros. Concentración 2 no la conozco, y volumen 2 es 110 mililitros. Mililitros con mililitros se van a ir y nos va a dar la concentración 2 en las unidades de concentración 1, o sea, moles por litro. Bueno, efectuando nos sale 0.02 moles por litro de la nueva concentración. O sea, la décima parte, no, poco menos, ¿no? Porque la décima parte sería 0.022, en este caso salió 0.02. Bueno, esa es la nueva concentración de la solución diluida. Y necesitamos saber qué pH es. Bien, veamos. Al inicio nosotros tenemos 0.02 moles de hidróxido de potasio, pero el hidróxido de potasio es un álcali bastante fuerte que se va a ionizar completamente. Se ioniza completamente, las bases fuertes, los hidróxidos en general, se ionizan completamente en solución acuosa, dando sus cationes y aniones respectivos. Entonces el 0.02 al inicio está sin disociar, acá no hay nada y acá no hay nada de estos, todavía no se ha disociado, y después esto no va a haber nada al final, nada, absolutamente nada. Pero la reacción me dice que por cada un mol de este se produce un mol de este, un mol de este. Entonces, si yo tenía 0.02 mol de este, se va a producir 0.02 mol de este y 0.02 mol de este. Bien, entonces ya tengo que en el baño voy a encontrar solamente al final nada de hidróxido de potasio y más bien 0.02 mol del cation potasio con 0.02 mol del anión hidróxido. Como me piden el pH, y el pH es el menos logaritmo de la concentración de H's, aquí no hay H's, lo que hay es OH. Entonces yo tengo que hallar previamente el pOH. Entonces el pOH sí lo puedo hallar. El pOH sería el menos logaritmo de la concentración de OHs. Y sabemos que la concentración de H es 0.02 molar. Esto tiene que estar en molaridad, ojo, esto tiene que estar en molaridad. Y nosotros justamente estamos usando molaridad, mol por litro. Bien, entonces acá sería el menos logaritmo de 0.02 y acá sí hacemos algunas propiedades de logaritmos para poder usar el logaritmo de 2. El menos logaritmo de 0.02 es 2 entre 100 menos el logaritmo de una división es la resta del numerador menos la resta del logaritmo de la resta del denominador. Sería el logaritmo de 2 menos logaritmo de 100. El logaritmo de 2 es dato, 0.3 menos el logaritmo de 100 es 2 porque está en base 10. Y esto nos sale 1.7. Por lo tanto, el pH es 14 menos el pOH, o sea, 14 menos 1.7, que sería 12.30. El pH es la medida de la concentración de iones hidrógeno en una solución y determina el grado de acidez o alcalinidad. Con respecto al pH y considerando que la constante ionización del agua aumenta con la temperatura, señale la alternativa correcta después de determinar si la proposición es verdadera o falsa. A cualquier temperatura se cumple que el pH del agua siempre es neutro. Correcto. Nosotros sabemos que el agua siempre está en equilibrio con sus iones, cation hidrógeno o un protón y el anión hidróxido. Siempre un mol es capaz de disociarse y dar una pequeña parte de esto y una pequeña parte de esto. Por cada una molécula se forma esto y se forma esto, por cada una molécula. Entonces sabemos que siempre cualquier molécula se va a disociar en estas dos. Por lo tanto, si esta molécula me da un mol de esto y un mol de esto, o una molécula mejor, ¿no? Aquí vemos mejor que una molécula. Una molécula se puede disociar y darnos una molécula de esto y una molécula de esto, entonces si son dos, se van a formar dos moléculas, y fueron dos las que se disociaron. No todas se disocian, una parte se disocia. Pero cada una que se disocia te forma una de esta y una de esta. Entonces las cantidades de este y este van a estar siempre iguales. Siempre. Si son pequeñas, las dos pequeñas y en la misma concentración. Si son grandes, las dos grandes y en la misma concentración, dependiendo de la temperatura. Pero siempre están en la misma concentración.
iguales. Entonces la concentración de este es igual a la concentración de este. Por lo tanto, estamos siempre en neutro, en un agua que está a cualquier temperatura. La temperatura va a afectar al porcentaje de ionización, pero no va a afectar esta relación 1-1. No se va a afectar. Siempre va a haber tanta cantidad de protones como cantidad de aniones o H's. Entonces, por lo tanto, siempre va a estar neutra. En una solución ácida a 25 grados centígrados, el pH es menor a 7. Correcto. El pH a 25 grados centígrados es 7 en su parte neutra. 7. Y esto sucede a 25 grados centígrados. Si el agua está ácida, entonces por lo tanto va a marcar un pH menor de 7. Si el agua está básica, va a aumentar un pH mayor de 7. Por eso que cuando uno usa el pHímetro, que está estandarizado para 25 grados centígrados, uno tiene que asegurarse que la solución que va a tomar el pH esté a 25 grados centígrados, porque en esa temperatura trabaja. No es correcto tomar el pH soluciones que están tibias o muy frías, sino tiene que estar a 25 grados centígrados. Por eso que los laboratorios usualmente están ambientados a 25 grados centígrados para que las soluciones rápidamente alcancen esta temperatura, se estabilizan con la temperatura del laboratorio y se pueda tomar el pH. Entonces, no es bueno tomar el pH soluciones más allá de 25 grados centígrados ni menos de 25, porque no estaría funcionando el pHímetro correctamente. El pHímetro funciona correctamente a 25 grados centígrados y te va a marcar pH neutro 7, si es que la solución está neutra. Esto es verdadero. Las soluciones alcalinas a cualquier temperatura siempre presentan un pH mayor a 7. No, falso. Vamos a explicar por qué. Esta ionización del agua, que nosotros habíamos escrito acá, aquí la vamos a cumplir más completo. En realidad, la ionización del agua es una reacción endotérmica. Aquí el agua necesita calor para poder disociarse en protones y aniones hidróxido. Necesita calor. Entonces, si yo aumento la temperatura más caliente, estoy alterando el equilibrio. Por Le Chatelier, ¿qué hace el sistema? Contrarrestar el efecto. Si yo le he aumentado la temperatura, o sea, le aumento el calor, entonces el sistema va a tratar de contrarrestar ese efecto y tratar de disminuir el calor. ¿Y cómo lo hace? Entonces va a tratar de ir más de los reactivos hacia los productos. ¿Por qué? Porque el calor está en la zona de los reactivos, es un reactivo más. Entonces consumimos más calor para contrarrestarlo y generamos más productos. Por lo tanto, la concentración de H's u H's sigue siendo igual, pero mayor concentración. O sea, mejor dicho, son iguales, pero a mayor concentración. Ya no van a tener la misma concentración de antes. No, ¿por qué? Porque aquí está marcando la flecha que van a aumentar la concentración. Claro, de este también igual, porque habíamos dicho que por cada, como habíamos dicho en la pregunta 1, por cada molécula que se disocia se forman las mismas cantidades de estos dos. Así es, pero están en mayor concentración que el caso anterior. Entonces, el nuevo constante de ionización del agua será, si antes sabíamos que estas concentraciones de estos dos, el producto de estas dos concentraciones era 10 a la menos 7 por 10 a la menos 7, que eso es a 25 grados centígrados, y da 10 a la menos 14. Por eso que el pH es neutro, es 7, que está acá. Imaginemos que aumenta su concentración y vamos a dar un valor. Que de 10 a la menos 7 aumente a 10 a la menos 6. 10 a la menos 6 es un número más grande que 10 a la menos 7. Pero tienen que ser iguales, porque el otro también aumenta a 10 a la menos 6. Lo que habíamos dicho en la primera parte, las concentraciones de ambos son iguales. Entonces acá también hay 10 a la menos 6. Y los dos multiplicados, por cada hidrólisis del agua se multiplica la concentración del protón con el anión hidróxido y da 10 a la menos 12. Indicando que en esta nueva temperatura la escala iría de 0 hasta 12, con un pH neutro en 6. Porque acá está 6, 6, entonces el pH neutro es 6. Entonces el nuevo pH neutro sería 6 para esta nueva temperatura caliente. Y por lo tanto, una solución alcalina bastaría 6.1 para decir ya está alcalina. Contradiciendo lo que dice aquí, las soluciones alcalinas a cualquier temperatura siempre presentan un pH mayor a 7. No,
Si las soluciones alcalinas están calientes, el pH ya lo puede presentar alcalino a partir de 6, por ejemplo, en este caso, ¿no? 6.1, 6.2, 6.5 y ya está marcando alcalinidad. Entonces la pregunta 3 sería falso. Se tienen los siguientes potenciales estándar de reducción a 25 grados centígrados. Tenemos aquí 3 reacciones y nos dan 3 potenciales de reducción. Con base a las semireacciones dadas, ¿cuáles de las siguientes especies químicas es capaz de reducir el yodo molecular sólido a anión yodo acuoso? Entonces aquí nos encontramos acá está el yodo sólido, yodo molecular sólido, más 2 electrones se reduce a 2 aniones yodo acuosos. Entonces, yo deseo que esto se reduzca. Entonces, si alguien se reduce, si este se reduce, es porque alguien se debe oxidar. Entonces, yo necesito los potenciales de oxidación para saber quién es el que se oxida con más facilidad. Si estos se reducen, entonces estos son los que se oxidan. Entonces, yo invierto las reacciones de acá para acá, y acá las he colocado, de acá para acá están invertidas, solamente he cambiado la flecha, en lugar de ir de izquierda a derecha, ahora de derecha a izquierda, aquí está. Invierto las flechas y digo, el potencial de reducción cambia, y cambia de signo, nada más, de menos 28 pasa a más 28, y ese sería el nuevo potencial estándar de oxidación. Y así para las 3 ecuaciones. Entonces, estos 3 tienen su potencial estándar de oxidación de 0.28 uno, menos 0.54 el otro y menos 0.77. De estos 3, el mayor es este. Por lo tanto, el níquel es la especie química más apropiada, capaz de reducir al otro, porque se va a oxidar con mucha facilidad. Y aquí lo hemos colocado. Níquel se oxida dando níquel 2 más 2 electrones. Y el potencial sería de 0.28 de oxidación. En este caso el potencial total nos sale, sumando esos dos, 0.82 voltios. Entonces, esa sería la sustancia indicada, el níquel sólido. Durante la electrólisis de suficiente cantidad de cloruro de bario, con una intensidad de corriente eléctrica de 3.05 amperes durante 1 hora, ¿qué volumen en litros de gas hidrógeno medidos a 27 grados centígrados y 1 atmósfera de presión se podrá obtener? Masa atómica del hidrógeno 1, la constante de Faraday es 96.500 coulomb y nos dan la constante universal de los gases 0.082 para atmósferas, litros, mol, Kelvin. Bien, entonces acá dibujamos unas celdas. Acá está el ánodo, donde siempre se produce la oxidación, y el cátodo siempre se produce la reducción. En el caso de una electrólisis, el ánodo lleva la carga positiva y el cátodo lleva la carga negativa, al contrario de las celdas voltaicas. Bien, en el baño tenemos cloruro de bario, acuoso, o sea, diluido en agua, está bañado en agua. Sabemos que este es un electrolito fuerte, por lo tanto se va a disociar en sus iones respectivos. En este caso el catión bario y el anión cloro. Y también ahí está el agua presente. Acá también está presente los iones de la ionización del agua, o sea, el protón más el anión OH. Pero recuerdan que esas son pequeñas cantidades, ¿no? En el caso de 25 grados centígrados, sabemos que es 10 a la menos 7 del protón y 10 también a la menos 7 del anión hidróxido. Pero son pequeñas cantidades. Lo que abunda acá son estos, porque dice acá, durante la hidrólisis de suficiente cantidad de cloruro de bario, o sea, está lleno de cloruro de bario, esto hay bastante cloruro de bario, y que se ha disuelto en sus aniones, ¿no? Entonces, estos son las principales constituyentes que hay en la solución. Estos 3 componentes. Bien, vamos a pensar quién se puede reducir. ¿Qué reducción? Ganancia de electrones. El cloro no se puede reducir porque el anión cloro ya ganó un electrón, así que ya no puede ganar más.
Quien podría ganar más es el hidróxido, el catión bario y el agua. Entonces aquí ponemos el catión bario y el agua. Y acá están sus reacciones de reducción. El catión bario gana 2 electrones y forma el bario sólido neutro. Y aquí el agua, que cuando se reduce, produce gas hidrógeno más 2 OH. Acá yo he colocado los potenciales de reducción para que se vea que en realidad se reduce el agua, ¿no? Menos 0.83 voltios es más grande o mayor que menos 2.9 voltios del bario. Pero estos son dos datos que no están en realidad como datos del problema. ¿Cómo saber, ¿no? sin conocer estas tablas, que quien se va a reducir es el agua y no el catión bario? Bueno, si uno se fija en la tabla de potenciales de reducción, uno encuentra que en la parte de abajo, los que tienen menor potencial de reducción están en su mayoría los cationes del grupo 1A y 2A. O sea, sodio, potasio, ¿no? Todos esos, y el grupo 2A, calcio, magnesio, y también está ahí el bario. El bario pertenece al grupo 2A. Por lo tanto, está en la lista abajo de potenciales de reducción. O sea, va a tener un muy bajo potencial de reducción. Por lo tanto, es lógico pensar que el que se va a reducir no es el bario, porque justamente sabemos que tiene un muy bajo potencial de reducción. Es más fácil que se reduzca el agua. Y si hablamos de oxidación, ¿quién se va a oxidar? Los que pueden perder electrones. Acá tenemos el cloro y acá tenemos el agua misma también. El bario no puede perder electrones porque ya perdió 2 más, así que ya no puede perder más. Así que estos son las dos posibles sustancias que se puedan oxidar. Y acá vemos sus potenciales que yo he colocado menos 1.4 voltios y el agua es menos 2.43, indicando que el que se va a oxidar es el de mayor potencial de oxidación. En este caso es el cloro que tiene menos 1.4 voltios. Entonces este es el que se va a oxidar. Pero en realidad nosotros no necesitamos saber esto. Solamente lo he colocado como para terminar de mirar en la celda quién se oxida y quién se reduce. Bien, entonces hemos visto que el que se reduce es el agua. Y vemos que aquí, que por cada 2 electrones, o 2 mol de electrones, se producen 1 mol de gas hidrógeno. Y esta equivalencia que me da esta reacción de reducción es la que me va a servir para poder hallar las moles de hidrógeno. Bien, partimos de la corriente eléctrica. Nosotros tenemos 3.05 amperes, pero amper significa coulombs por segundo. Por el tiempo, que es durante 1 hora, que son 3.600 segundos, multiplico por el tiempo 3.600 segundos, y entonces me da, segundo con segundo se va, me da la cantidad de coulombs que se han almacenado, o que se han usado. Por factores unitarios. El primero que uso es el de Faraday. Como segundos está arriba, perdón, coulombs está arriba, entonces yo lo uso invertido. Coulombs abajo para que se pueda ir coulombs con coulombs, y digo, 1 mol de electrones equivale a 96.500 coulombs. Se va coulombs con coulombs y me queda mol de electrones totales. Y ahora aprovecho la equivalencia que había hablado. Por cada 2 electrones, o cada 2 mol de electrones se produce 1 mol de gas hidrógeno. Y eso es este factor unitario que lo uso acá. El mol de electrones, como está arriba, lo coloco abajo. 2 mol de electrones, para que se vayan mol de electrones con mol de electrones, equivalen a 1 mol de gas hidrógeno. Y entonces, multiplicando todo esto y simplificando, nos da la cantidad de moles de hidrógeno, que es 0.057. Luego aplicamos la fórmula de los gases, 0.082 R, temperatura es 300, 0.057 el número de moles y la presión es 1. Y nos sale 1.4 litros. Con respecto a la química orgánica, indique la secuencia correcta después de determinar si la proposición es verdadera o falsa.
El etano tiene 2 carbonos primarios. Bueno, la proposición et significa 2 carbonos. Aquí tenemos los carbonos, completamos la tetravalencia, entonces este sería el etano. Y este carbono está unido a un carbono, entonces es primario. Y este carbono está unido a un carbono y también es primario. Por lo tanto, hay 2 carbonos primarios. Verdadero. El etano tiene 2 carbonos primarios. La fórmula C4H10 del butano es una fórmula desarrollada. Esta fórmula es la fórmula global. C4H10 es la fórmula global. La fórmula desarrollada sería esta, donde se muestran la cadena de carbonos y los hidrógenos distribuidos alrededor de los carbonos, respetando la tetravalencia. ¿Se puede identificar al isobutano con su fórmula semidesarrollada? Si yo coloco la fórmula semidesarrollada del isobutano, correcto, yo lo puedo identificar. Este es el isobutano, ¿no? Iso, que está en esta forma, aquí está, y la cadena. O también puede ser esta forma, ¿no? La abierta y la cadena. O puede ser esta forma, aquí la cadena y aquí abierta. Pero todos tienen forma iso. Entonces sí se puede identificar al isobutano con su fórmula desarrollada. No se podría identificar si me dan la fórmula global. Ahí no lo puedo identificar al isobutano. Pero sí en la fórmula semidesarrollada. El aciclovir es un fármaco antiviral muy utilizado en el tratamiento de infecciones producidas por el virus varicela zoster y el virus del herpes simple. Al respecto, seleccione la alternativa que contiene a 3 de los grupos funcionales presentes. Y aquí nos dan algunos no grupos funcionales, es el tema, que lo que nos han dado son familias. Entonces aquí la pregunta debió, en lugar de decir grupos funcionales, debe decir familias, porque estas son familias, no son grupos funcionales. Pero bueno, pero se entiende. Lo importante es que se entiende. Pero esto en el nombre correcto debería decir familias. Estas son familias. Bien, vemos acá la fórmula, hemos copiado acá, y aquí podemos reconocer grupos funcionales. Por ejemplo, empecemos con la amida, que tenemos un carbono unido a un oxígeno con doble enlace y por el otro lado al nitrógeno. Eso es una amida. Luego tenemos una amina, que es un nitrógeno, ¿no? Con sus 3 enlaces, 2 al hidrógeno y 1 a un carbono. Esto es una amina primaria porque está unido a un carbono. Acá tenemos otra amina, que es una amina terciaria. ¿Por qué? Porque de sus 3 enlaces se ha unido a un carbono y a un carbono. Entonces es una amina terciaria. Este compuesto no es una amina. En química se le llama la imina. Pero bueno, eso no estaba acá en las alternativas. Luego tenemos doble enlace carbono-carbono, que eso es propiamente los alquenos. Doble enlace carbono-carbono, que es propiamente los alquenos. Entonces aquí podemos también verlo como un alqueno, ¿no? Que está cerrado en un anillo cíclico. Bien, acá tenemos un éter. Oxígeno, carbono, carbono. O radical, radical. Esto es un éter. Y aquí tenemos un alcohol, que es un carbono, que está, digamos, entre sus sustituyentes. En lugar de tener aquí un hidrógeno, tiene un grupo OH. Entonces la familia de los alcoholes. Entonces la única que se ajusta es la C, una amina, un alcohol y un éter. No hay ácidos carboxílicos, no hay aldehídos. Con respecto a la lluvia ácida, indique la secuencia correcta después de determinar si la proposición es verdadera o falsa. 1. Es producida por los gases de efecto invernadero. Falso. La lluvia ácida es producido básicamente por el SO2 y los óxidos de nitrógeno. Esa es básicamente la lluvia ácida. Los gases de efecto invernadero no producen la lluvia ácida, producen el incremento de la temperatura, ¿no? Y acá tenemos los gases de efecto invernadero. Básicamente el agua, el CO2, el monóxido de nitrógeno, el metano, el ozono. Son todos los que producen el famoso efecto invernadero, incremento de la lluvia. El CO2 hace las dos cosas, incrementa la temperatura,
pero también es el responsable de que la lluvia tenga cierta acidez. Pero él forma un ácido débil, que es el ácido carbónico. Y ese ácido carbónico es el que hace que la lluvia tenga una acidez natural, pero no es, digamos, peligrosa. Llega hasta el valor de 5.6, que es la siguiente pregunta. Nos pregunta, ¿el pH de dicha lluvia ácida es mayor a 6.5? No. El pH de la lluvia ácida es alrededor de 4.4. El pH de la lluvia normal es 5.6. Ese es el pH más o menos alrededor de la lluvia normal. Esta acidez se debe básicamente al ácido carbónico o el CO2 que mezclado con agua te da el ácido carbónico, ¿no? Este CO2 que está en el ambiente, cuando sube, se mezcla con el vapor de agua que está en las nubes, el ambiente, y produce el ácido carbónico, que es lo que hace que la lluvia venga con una acidez normal de 5.6. El pH, es decir, pH. En cambio, la lluvia ácida viene con un pH mucho menor, que es 4.4, o sea, es más fuerte, más ácida. Pero ya no se debe por ácido carbónico, se debe por la presencia de CO2 y los óxidos de nitrógeno. 3. ¿Su acidez se debe principalmente a la presencia de CO2? No, ya habíamos dicho que su acidez se debe principalmente a la presencia de el SO2 y los óxidos de nitrógeno, que mezclados con agua, ¿no?, producen el ácido sulfúrico y el ácido nítrico respectivamente. Y estos son los que dan una fuerte acidez a la lluvia llamada ácida, en valores de aproximadamente pH 4.4. Indique la alternativa que corresponde a una mezcla homogénea. Entonces, el cloruro de potasio en solución acuosa. Correcto, esa es una mezcla homogénea. Es una mezcla porque está compuesta de varios elementos que ponemos aquí. Tenemos, por ejemplo, el catión potasio, el anión cloro y el agua. Estos dos están en suspensión en el agua y son partículas atómicas muy pequeñas, del orden de nanómetros o incluso menor que nanómetros, que son muy, muy pequeños y están en suspensión, que cumple las características de lo que es una mezcla homogénea. Tomo la densidad en cualquier parte o las propiedades en cualquier parte y tiene lo mismo, la composición es la misma en cualquier parte de esta solución, ¿no? También cumple la propiedad de que si yo lo dejo sedimentar, espero que sedimente, no se llega a sedimentar. O sea, le doy tiempo y no llegan las partículas a sedimentarse en la parte de abajo, no. Las mezclas homogéneas no llegan a hacer eso. Y no son visibles al microscopio. Y esa es otra propiedad de las mezclas homogéneas. Las partículas que lo componen son tan pequeñas que no se pueden ver al microscopio. El ozono es una sustancia simple, porque está hecho de un solo elemento, que es el oxígeno. Este compuesto sólido es una sustancia compuesta, porque está hecho de varios elementos: el fierro, el potasio, ¿no?, el carbono, el nitrógeno. La sangre es una mezcla heterogénea. Bueno, primero porque sí se pueden observar sus componentes al microscopio. No ve células y ve los componentes, ve eritrocitos, leucocitos, ve el plasma, o sea, sí se puede ver. Otro también que lo corrobora es que si tú lo dejas sedimentar, le das tiempo para que sedimente, efectivamente se sedimenta. Bueno, en el laboratorio a veces uno no le da tiempo, porque hay que darle bastante tiempo para que sedimente, pero usan centrífugas y se logra formar estas fases, ¿no?, estas tres fases, que ahí se demuestra que está compuesta por estos constituyentes, y como si nosotros lo hubiésemos dejado con el tiempo también, se hubiesen formado estas tres fases, diciendo que es una mezcla heterogénea. La mayonesa, lo mismo. La mayonesa es una mezcla también heterogénea, ¿no? En primer lugar, porque si tú lo ves al microscopio, ves las partículas que lo componen, no son atómicas. Y otro también es la prueba del tiempo. Si tú a una mayonesa la dejas reposar, se mezclan dos fases, o sea, la clara de huevo pasa arriba y la parte sólida pasa abajo. O creo que es el aceite es el que pasa arriba, perdón. Y en la parte de abajo se sedimenta una parte sólida, ¿no? Entonces se forman dos capitas.
uno ve. Por eso que la mayonesa siempre uno, después que la deja reposar, la tiene que mover para que se uniformice. Esa es una prueba de que esa es una mezcla heterogénea. La prueba del tiempo ayuda para poder definir si una mezcla es homogénea o heterogénea. Eso no pasa con la mezcla homogénea, que el cloruro de potasio en solución acuosa, ¿no? Uno puede dejar reposarlo y la solución nunca sedimenta. Dadas las siguientes proposiciones, indique la secuencia correcta después de determinar si la proposición es verdadera o falsa. El modelo atómico actual aún conserva la idea de Dalton al establecer que todos los átomos de un mismo elemento son idénticos. Claro, eso pensó Dalton al inicio, que todos los átomos de un mismo elemento son idénticos, pero hoy sabemos que no es así. Más adelante se descubrieron lo hoy llamado isótopos, o sea, átomos que tienen, efectivamente son del mismo elemento, o sea, hidrógeno, 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 tienen un protón en su núcleo, un protón en su núcleo, un protón en su núcleo, pero también tienen en su núcleo diferente cantidad de neutrones. Unos no tienen ninguno, otros tienen un neutrón y otros tienen dos neutrones, por ejemplo, en el caso del hidrógeno. Y eso hace que su masa sea distinta. Entonces no son idénticos, a pesar de que son del mismo elemento. Entonces esto contradice lo que dijo al inicio Dalton. Entonces esto sería falso. El principal inconveniente en el modelo de Niels Bohr fue que los electrones van perdiendo energía al girar en torno al núcleo y colapsarían sobre este en un tiempo muy corto. No, esa afirmación es de Rutherford. Rutherford afirmó que los electrones girarían de una manera no muy definida sobre el núcleo, pero que, según la física, al girar emitirían ciertas radiaciones que le harían perder energía y básicamente, como se ve acá, llegaría un momento en que colapsarían. Y ese fue el inconveniente de la teoría de Rutherford. Rutherford no se podía explicar su teoría cómo los electrones tarde o temprano llegarían a colapsar, o sea, llegarían a chocar con el núcleo, donde estaba la concentración de los protones. También otra inconveniente de la teoría de Rutherford era lo que no se había descubierto todavía, que es la fuerza nuclear fuerte, la atracción entre los protones. O sea, Rutherford no podía explicar cómo un protón podía estar cerca de otro protón cuando los dos estaban en el núcleo. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Dos protones muy juntos en un núcleo. ¿Cómo podían estar juntos? ¿Qué fuerza de atracción habrían estos dos? No se había descubierto aún la fuerza nuclear fuerte, ¿no? Esta atracción entre protones. El modelo atómico actual basado en la mecánica cuántica supone que los electrones tienen exclusivamente un comportamiento corpuscular girando alrededor del núcleo en órbitas elípticas. Falso. El modelo actual, en primer lugar, basado en la mecánica cuántica, acá dice, supone que los electrones tienen exclusivamente un comportamiento corpuscular. Falso. Los electrones tienen un comportamiento dual. Se comportan a veces como partícula o corpúsculo y se comportan a veces como onda. Lo mismo la luz. Los fotones de luz también se comportan como onda y como partícula. Son duales. Entonces, de ahí parte que esto es falso. Por ejemplo, los electrones se comportan como onda en experimentos a nivel micro. Y en experimentos un poco más grandes a nivel macro se comportan como partículas, como por ejemplo en los televisores antiguos. El fotón de luz también se comporta como partícula a nivel micro, muy, muy pequeño. Pero en experimentos a nivel ya un poco más macro, como en la óptica, se comportan como ondas. Entonces es dual. De por sí de ahí esto ya está descartado. Mucho más también es descartado cuando dice acá que tienen exclusivamente, cuando giran alrededor del núcleo en comportamientos en órbitas elípticas. Falso. La mecánica cuántica afirma que nosotros podemos ubicar a un electrón en una región probabilística. Una región donde es probable donde esté el electrón. Entonces aquí se ven las zonas, ¿no? Marcadas en puntos donde podemos encontrar a un electrón. Este es el orbital S de esfera, que vemos que tiene forma esférica, donde en esta zona, aquí esta zona se ve marcado que esta es la región donde es más probable que encontremos al electrón. Entonces hay un porcentaje de probabilidad de encontrarlo mucho mayor acá que en las zonas de esta, que están por acá, ¿no? Donde es muy poco probable.
Pero entonces ellos giran no en órbitas elípticas, no son elípticas, son regiones llamadas orbitales, que pueden tener diferentes formas. Hay la S, el P, el D, el F, que tienen otras formas, no son necesariamente elípticas. Esto sería falso. El magnesio en su forma iónica es el segundo catión celular más abundante después del potasio. Con respecto al elemento magnesio, que tiene número atómico 12, señale la secuencia correcta después de determinar si la proposición es verdadera o falsa. Su configuración electrónica abreviada es neón 3s2. Correcto, el magnesio, si nosotros hacemos su distribución electrónica, sería 1s2, 2s2, 2p6, van 10 electrones, y como tiene 2, debe tener 12, 3s2, terminamos en 2. Bien, entonces sabemos que esta es la configuración electrónica de magnesio, donde estos de acá pertenecen al neón. Esto de acá pertenece al helio, con todo esto completo es el neón. Entonces es correcto que la configuración es el neón seguido de 3s2. Su configuración electrónica presenta todos sus electrones apareados. Verdadero. Sabemos que cada orbital S, el S tiene un solo orbital. El S tiene un solo orbital. El P tiene 3 orbitales. El S tiene un orbital. Y cada uno de ellos, si nosotros hacemos la distribución 1s2, ¿no? Horario, antihorario, horario, antihorario. Aquí horario, 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 antihorario, antihorario, antihorario. Luego horario, antihorario. Y vemos que están todos totalmente apareados. Esto es verdadero. Es una especie química que presenta paramagnetismo. Bien, la química define sustancias paramagnéticas a quienes tienen electrones desapareados y sustancias diamagnéticas a aquellos que tienen electrones apareados. Aquí paramagnético, electrones desapareados, diamagnético, electrones apareados. Y el magnesio tiene todos sus electrones apareados. Por lo tanto, el magnesio es una sustancia diamagnética. Tiene todos sus electrones apareados. Pero aquí hay que hacer una aclaración. La física tiene otra forma de medir y, por ejemplo, en el libro de física de Giancoli podemos encontrar esta tabla donde dice paramagnetismo y diamagnetismo, donde acá el paramagnetismo tiene su forma de medir conforme a la permeabilidad relativa, ¿no? Y esto se mide en laboratorio y se hace la evaluación y se encuentra, por ejemplo, sustancias paramagnéticas y encontramos aquí el magnesio. Entonces, según la física y según este libro, esta sustancia magnesio es paramagnética. Igual que el calcio, su hermano que está al costado arriba, es también paramagnético. No está entre las sustancias diamagnéticas que se encuentran acá. Entonces, según esto, el calcio sería paramagnético, no diamagnético. Por ejemplo, en el Wikipedia en inglés, no en el español, porque en el español no lo encontramos el paramagnetismo, ya que el español a veces es un poco más limitado, más resumido, en cambio el del inglés está más completo, las características, ahí que encontramos el magnesio. Y en las zonas otras propiedades encontramos el orden magnético y aparece paramagnético, no aparece diamagnético. En algunas aplicaciones o apps de química, por ejemplo, encontramos aquí el magnesio, que es de tipo paramagnético, no es diamagnético. Y es más, si en esta misma aplicación buscamos todo, y también está en el Wikipedia, buscamos todo, cómo son las sustancias, ya que nos trajo la duda si el magnesio y el calcio son paramagnéticos, encontramos que en esta lista del grupo 2A aparece, lo he puesto con punto rojo, magnético, el magnesio, perdón, paramagnético, el magnesio, el calcio, el estroncio y el bario, como sustancias paramagnéticas. El radio no aparece que sea magnético o paramagnético, no aparece nada con respecto a la propiedad magnética. Pero estos cuatro sí claramente aparecen como sustancias paramagnéticas. El único
que no aparece en esta lista del grupo 2A es el berilio, que el berilio sí aparece como una sustancia diamagnética. Lo que hace ver que en realidad el paramagnetismo y el magnetismo es un concepto básico, esto de acá, que en realidad más adelante esto se va a distorsionar un poco por propiedades, por ejemplo, como metales, ¿no? El carácter metálico hace que él también, digamos, tenga ciertas propiedades paramagnéticas, porque todos estos son metales. Entonces, esa es la aclaración que hay que hacer con respecto a la sustancia paramagnética y diamagnética. Aunque la química tiene sus propias clasificaciones, que es lo que hemos respetado acá. Paramagnético, electrones apareados, diamagnético, electrones apareados. Entonces, bajo ese concepto sencillo, el magnesio es diamagnético. La física tiene otra clasificación. Seleccione la relación correcta entre ion número total de electrones. Bien, tenemos el azufre que ha ganado 2 electrones. Tiene 16 protones, por lo tanto tiene 16 electrones más 2 que ha ganado, 2 menos, y el negativo indica ganancia de electrones, entonces tiene 18 electrones que no coinciden con los 14. El cesio tiene 55 protones y por lo tanto 55 electrones en su estado neutro, pero ha perdido 1. Acá hay un más 1 que indica pérdida de un electrón. Entonces sería 55 menos 1, sería 54 electrones que no coinciden con el menos 55 electrones. El potasio tiene 55 protones y por lo tanto 55 electrones y ha ganado 3. Entonces sería 18 electrones que coinciden con los 18 electrones que están acá. Esta sería la respuesta. El galio tiene 31 protones y acá 31 electrones, pero ha perdido 3. Entonces quedaría con 28 electrones y no con menos 34. Difiere. Y el magnesio tiene 12 protones, 2 electrones, ha perdido 2, quedaría con 10 electrones y acá hay 2 electrones. No coinciden. El dióxido de azufre, SO2, es un contaminante producido naturalmente por la erupción volcánica. Asimismo, es producto de la combustión completa de hidrocarburos. Con respecto a la estructura del SO2, cuyo átomo central cumple con la regla del octeto, indique la secuencia correcta después de determinar si la producción es verdadera o falsa. Presenta 2 enlaces covalentes polares. Bien, vamos a hacer el SO2. Primero hay que definir si los enlaces son covalentes o enlaces iónicos. Bien, hacemos uso de la electronegatividad. Tenemos la electronegatividad del azufre, que es 2.5, y la electronegatividad del oxígeno, que es 3.5. Hallamos la diferencia de electronegatividades entre el oxígeno y el azufre, para saber qué enlace formarían. Entonces, 3.5, que es el oxígeno, menos 2.5, que es el azufre, y nos da 1. Y 1 es menor del valor uniformizado para toda la química, que es más o menos 1.7. Para decir que lo que es menor que 1.7 es enlace básicamente covalente. Entonces este es un enlace covalente, no es un enlace iónico. Entonces, ¿qué implica el enlace covalente? Que va a compartir electrones. Bien, entonces, en base a esa idea, vamos a hacer enlaces covalentes entre el oxígeno y el azufre. Colocamos el azufre en la parte central y el oxígeno, que son 2 átomos, a los costados. Bien, cada uno sabemos que tiene 6 electrones de valencia porque el azufre y el oxígeno pertenecen al grupo 6A. El 6A, el 6 indica 6 electrones de valencia. Entonces cada uno 6, 6, 6. Bien, hacemos un primer enlace covalente entre este con este que lo hemos colocado acá. Entonces al compartir este par de electrones, él tiene 6 electrones más uno que comparte, tiene 7, todavía no llega a ser octeto. Y él también tiene 6 electrones y uno que comparte llega a 7, todavía no llega a tener octeto. Entonces hacemos uno más, un enlace más, y podemos traer, por ejemplo, este electrón libre con este electrón libre, lo traemos acá y lo traemos acá, aquí lo hemos colocado para hacer un enlace más. Bien, hacemos doble enlace, y entonces ahora sí, el oxígeno tiene 6 electrones de valencia, más 2 que comparte, tiene 8.
Y el azufre tiene sus 6 electrones de valencia más 2 que comparte, 8. Por lo tanto, ambos cumplen octeto. Entonces, ya estamos bien. Estamos felices y contentos. Pero el oxígeno que está a la izquierda ha quedado aislado. Si entra, altera el cumplimiento del octeto del azufre. Por lo tanto, necesitamos enlaces dativos. Los enlaces dativos tienen la particularidad de que no se altera el octeto. Entonces, este electrón que está libre lo coloco acá, y aquí lo he colocado, aquí está, y aquí queda vacío, y este par de electrones libres del azufre entran a ser el dativo. Tienen que ser del azufre, ya que el azufre es el que cumple octeto. Entonces, como él no se tiene que alterar, él usa un par de electrones libres para hacer enlace dativo. Entonces, aquí están los dos electrones que los puso el azufre, que estuvieron acá y ahora están acá. Pero cuando un átomo es el que pone los dos electrones, a eso se llama enlace dativo o enlace coordinado, covalente coordinado. Bien, entonces aquí tenemos un enlace covalente coordinado y esto haría que el azufre tenga acá 5 electrones de valencia más 1, 2 y 3 que comparte, hace 8. Sigue con su octeto. Ese tiene la ventaja del enlace dativo, ¿ves? No se ha alterado el octeto que tenía. Y este oxígeno tiene 6 más 1, 7 electrones de valencia más 1 que comparte, cumple octeto, 8. Entonces estamos bien. Todos cumplen octeto. Entonces él me pidió que el átomo central cumpla la regla de octeto, porque el azufre tiene esa particularidad que también puede hacer 10 o 12. Pero en este caso él me dice que haga la configuración para cuando cumple octeto, o sea, 8. Bien, ahora veamos con respecto a si se formaron dipolos. El azufre tiene 5 electrones de valencia, pero él pertenece al grupo 6A y debe tener 6, como acá. Entonces, ¿qué ha pasado? Ha perdido un electrón, por lo tanto se carga con más 1. Y este oxígeno tenía 6 electrones de valencia, como acá, y ha ganado 1. Entonces se carga de menos 1. Entonces acá hay un dipolo que va del positivo al negativo, así lo hace la química, aunque la física lo hace al revés, de positivo a negativo, y acá se forma un dipolo. Y acá tenemos dos enlaces en la que participan el azufre con el hidrógeno, con el oxígeno. Estos enlaces deberían estar en medio entre la distancia del azufre con el oxígeno, pero como el oxígeno es más electronegativo que el azufre, porque tiene 3.5 mayor que 2.5, por lo tanto, este par de electrones y este van a estar mucho más cerca al oxígeno que al azufre. En realidad, mucho más cerca es una exageración, es decir, lo que la nube electrónica se va a acercar más al oxígeno que al azufre. Por lo tanto, la nube electrónica no va a estar uniformemente repartida entre estos dos átomos. Entonces, los electrones van a estar más cerca del oxígeno que del azufre. Entonces aquí vamos a hacer una corrección, porque aquí he visto que acá hay algo que hay que corregir. Entonces la nube electrónica va a pasar lo siguiente. Se forma un delta menos, vamos a hacer con verde, delta menos, porque la nube electrónica está más pegada al oxígeno, y se aleja del azufre y forma un delta más. Entonces ahí se forma un dipolo. Más pequeño lo voy a dibujar porque son delta positivo, delta negativo, o sea, pequeñas microcargas. Y se forma también un dipolo. Entonces se forman enlaces covalentes polares. Un enlace covalente polar. Entonces presenta dos enlaces covalentes polares verdaderos. Este enlace covalente, que es un enlace de tipo coordinado, pero es covalente y es polar. Y este enlace, que es del tipo doble enlace, ¿no? Porque los enlaces se pueden complicar dobles enlace simple, enlace doble o enlace triple, este es del tipo enlace doble, es un enlace covalente y es polar por este dipolo que se forma.
Entonces presenta dos enlaces covalentes polares verdadero. Tiene 6 pares de electrones no enlazantes. Contemos. Pares de electrones no enlazantes. Acá hay un par que no está enlazado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Correcto. Tiene 6 pares de electrones enlazantes. Verdadero. Presenta dos enlaces covalentes coordinados. Bien. Presenta un enlace covalente coordinado, no dos. Falso. Señale los pares de compuestos que son solubles. Cloruro de sodio sólido con agua líquida a 20 grados centígrados. Bueno, esto es soluble. Es lo que hacemos todos los días cada vez que agregamos sal a un vaso con agua. Cuando se preparan los alimentos, las sopas en general, se está echando cloruro de sodio al agua. El cloruro de sodio es un electrolito fuerte que se va a disociar completamente en catión y anión y va a hacer formar sustancias que son positivas y negativas que se mezclan muy bien con una sustancia como el agua que es polar y es totalmente soluble. El metanol con el etanol a 25 grados centígrados es totalmente soluble. El metanol es polar y el etanol también es polar. El grupo hidroxi u oxidrilo le dan la polaridad y polar con polar se disuelven muy bien. El agua con tetracloruro de carbono a 20 grados centígrados. Eso es insoluble. El agua es polar y el tetracloruro es apolar. Sabemos que el carbono tiene configuración sp3 porque necesita 4 enlaces, ya que hay 4 cloros. Entonces se distribuye en un tetraedro, ¿no? Que se ve acá dos en la pantalla, dos enlaces en la pantalla, uno adelante y otro detrás, un tetraedro perfecto, y coloco los 4 cloros. Bueno, sabemos que la electronegavidad del cloro y el carbono son distintas. El cloro es mucho más electronegativo, entonces se forma un dipolo que va del carbono hacia el cloro. Pero son 4 porque son 4 cloros. Y estos 4 son iguales en magnitud, pero en direcciones hacia los vértices de un tetraedro. Sumado vectorialmente estos 4 da 0, porque es la suma vectorial de 4 dipolos que están orientados a los vértices de un tetraedro. Y esa suma vectorial da 0. Por lo tanto, el tetracloruro de carbono es apolar. Y polar con apolar son insolubles. Para la producción industrial de fertilizantes químicos se requiere de óxido de calcio, amoníaco, ácido fosfórico y ácido sulfúrico, productos inorgánicos de mayor producción. ¿Cuál es el mayor estado de oxidación de algún átomo de un elemento presente en estas especies químicas? Bueno, el óxido de calcio, aquí lo tenemos el óxido de calcio, el oxígeno siempre es -2, a excepción de los hidruros. Y el calcio no tiene otro más que, como es del grupo 2A, todos los que pertenecen al grupo 2A es +2, sin excepción. Los que pertenecen al grupo 1A es +1. Así que acá es fácil colocarlo esta oxidación. Amoníaco. Bueno, sabemos que el hidrógeno es +1. Solamente en los hidruros el hidrógeno es -1. O sea, en los hidruros es cuando se mezcla con metales. Como el metal va a ser siempre el positivo, entonces el hidrógeno pasaría a ser el negativo. Haría de -1. Pero, salvo excepción de los hidruros, acá se ha mezclado no con un metal, sino con un no metal, el hidrógeno pasa a ser +1 y el nitrógeno, 3 por +1 es +3. Y el nitrógeno entonces haría de -3 para que la molécula esté neutra. Bien, ácido fosfórico. Acá no necesitamos construir la molécula. Podemos conocerlas, pero en realidad no es necesario. Aquí dice ácido fosfórico, entonces el fósforo está en el grupo 5A. Hay que saber eso, ubicarse en la tabla. El fósforo está en el grupo 5A. Y lo del grupo 5A tienen carga +1, +3, +5. Como me dice fosfórico ico, se refiere al mayor.
Este es el hipooso, este es el oso y este es el ico. Entonces se está refiriendo al más 5. Entonces sería hasta ahora el mayor. Vamos a ver qué pasa con el siguiente, el ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico, el azufre, pertenece al grupo 6A. Lo del 6A tienen también 3 estados de oxidación, 2, 4 y 6. Y estos 3 sería hipooso, oso e ico. Entonces, como dice ácido sulfúrico, se refiere a este, más 6. Entonces, ¿quién es el más grande entre más 6, más 5? Aquí más 1 y más 2, el más 6. Respuesta, más 6. La boracina es también conocida como benceno inorgánico, debido a su semejanza estructural con el benceno. Indique su fórmula empírica si presenta la siguiente composición porcentual en masa: 40.74% de boro, 51.85% de nitrógeno y 7.41% de hidrógeno. Masa atómica del hidrógeno 1, del boro 11 y del nitrógeno 14. Bien, lo común en esto es tomar como base una muestra de 100 gramos para que los gramos salgan igual que los porcentajes. Entonces seríamos 40.74% de 100 sale 40.74 gramos de boro y así gramos de nitrógeno y gramos de hidrógeno. Son los mismos porcentajes pero colocados en gramos. Luego debo hallar el número de moles que hay en uno. Entonces lo divido por su masa molar. Entonces la masa molar del boro es 11, del nitrógeno 14 y del hidrógeno 1. Nos sale el número de moles, 3.7, 3.7, 7.41. Y luego aquí, ¿qué se hace? Se divide entre el número menor de ellos. ¿Cuál es el menor de estos tres? El 3.7, que se ha repetido 2 veces. Entonces dividimos desde 3.7 a todo y nos salen los coeficientes 1, 1, 2. Siempre esto tiene que ser un número entero. 1, 1, 2. Y por lo tanto, estos son los coeficientes de la fórmula empírica. Boro 1, nitrógeno 1, hidrógeno 2. Respuesta. El siguiente esquema muestra el diagrama de fase del dióxido de carbono, CO2. Según el esquema indique la secuencia correcta después de determinar si la producción es verdadera o falsa. Es posible licuar isotérmicamente el CO2 a 50 grados centígrados. Falso. Aquí vemos que para licuar, que es para pasar de gas a líquido, bueno, acá hemos colocado las fases, ¿no? Esta es la fase sólida, la fase líquida y la que está acá es la fase de gas. Bueno, hay que saber reconocer cuáles son las fases en un diagrama de fases. Para pasar de gas a líquido es un cambio de acá a acá. Entonces aquí vemos que solamente puedo pasar cuando atravieso esta línea, que es la que separa el líquido de un gas. Entonces la licuación es posible entre menos 57 y 31. A 50 grados, que por acá más o menos, es imposible la licuación porque esta línea que divide el líquido con el gas no se encuentra acá. Entonces es una fase indefinida. Ya está mezclado, no está definido acá. Entonces, por lo tanto, no es posible licuar de gas a líquido. La densidad del CO2 sólido es mayor que la del CO2 líquido. Verdadero. ¿Cómo sabemos que es verdadero? La densidad del sólido con respecto al líquido. Entonces veamos el sólido con el líquido, esta línea. Y según la fisicoquímica, si esta línea, llamémosle una línea, tiene pendiente positiva, como se habla en matemática, tiene pendiente positiva, o sea, está inclinada hacia la derecha, entre el sólido y el líquido, esta línea entre el sólido y el líquido está inclinada hacia la derecha, indica que la densidad del sólido es mayor que la densidad del líquido. Si esta línea divisoria entre el sólido y el líquido, que es esta de acá, está inclinada hacia la izquierda, o sea, pendiente negativa, indica al revés. La densidad del sólido es menor que la densidad del líquido. ¿Qué sería, por ejemplo, el caso del agua? Si uno ve el diagrama de fases del agua, se da cuenta que esta línea entre el sólido y el líquido está inclinada hacia la izquierda. Por eso que la densidad del hielo es menor que la densidad del líquido,
y eso hace que el hielo flote sobre el agua líquida, que es lo que vemos naturalmente. Pero lo normal de la mayoría de sustancias es que el sólido tenga mayor densidad que el líquido y un sólido se hunda en su líquido. Como sea que ve acá que se está extrayendo de este sólido que está hundido dentro de este líquido de CO2. Bueno, aunque aquí se ve que se está sublimando. A menos 57 grados y presión normal coexisten en equilibrio los tres estados de agregación del CO2. A eso se llama punto triple. El punto donde conviven los tres estados de oxidación, los tres estados, perdón, de agregación. Este punto que está acá, donde están aquí intersectados el sólido, el líquido y el gas, se le llama punto triple. Y vemos que es a menos 57 grados y 5.2 atmósferas. No es a presión normal. Presión normal significa una atmósfera, que es la que estamos normalmente nosotros. No es así. Entonces esto sería falso. La atmósfera de Marte está formada principalmente por dióxido de carbono. Si una muestra de 17.6 gramos de este gas es atrapada por el Mars Exploration Rover en un recipiente de 8.2 litros a 7 grados centígrados, calcule la presión en atmósferas que ejerce dicho gas en el recipiente. Datos nos dan la constante universal, nos dan la masa molar en gramos por mol del CO2, que es 44. Bien, acá es simplemente aplicar la ecuación universal de los gases. Presión por volumen es igual a RT y el número de moles. Pero el número de moles, de una vez lo reemplazamos, el número de moles es masa entre masa molar. Y hacemos los reemplazos respectivos. La presión es lo que quiero conocer, el volumen está en 8.2 litros. La R, que nos dan 0.082, que debe estar en atmósferas, litros, mol, Kelvin. La temperatura, que debe estar en Kelvin, si está a 7 grados le sumo 273. La masa, que debe estar en gramos, que es 17.6 gramos. Y la masa molar también, que debe estar en gramos por mol, que es 44 gramos por mol. Bien. Reemplazando y operando, la presión nos sale 1.12 atmósferas. Suscríbete a mi canal.